Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Estamos acá dando inicio a una clase más de historia por la plataforma de puntajenacional.cl. En la clase de hoy, que es la clase número 12, vamos a revisar, como está señalado allí en la diapositiva, el título de la clase de hoy es La época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo. Entonces, para poder entender el contexto de la clase de hoy, que es la época del salitre y los grandes cambios de fin de siglo, tenemos que tener en consideración el contenido que revisamos en la clase anterior. ¿Ya? La clase anterior revisamos cuáles fueron las principales transformaciones territoriales que hubo en Chile durante todo el siglo XIX. Y en general lo que revisamos fue de qué manera a lo largo del tiempo se fue conformando el territorio nacional para que pudiéramos observarlo en la forma tal y cual como lo conocemos en la actualidad. Entonces entendimos que en algunos casos la estrategia diplomática fue lo que utilizó el gobierno de Chile, o el Estado de Chile más bien, para conseguir esos territorios, pero hubo también otros casos, por ejemplo la ocupación de la Araucanía, donde la estrategia diplomática no fue la primera forma de incorporar el territorio, y desde ese punto de vista obviamente la violencia fue más bien lo que primó. Entonces, cuando nosotros hablamos de fin de siglo, y es lo que en general en el temario del DEMRE tiende a aparecer como sociedad finisecular, estamos hablando del mismo concepto, o sea, nos estamos refiriendo al Chile de fines del siglo XIX, y eso es lo que vamos a entender como Chile finisecular, tal como su nombre lo indica. Entonces, es un Chile de fin de siglo, y este fin de siglo en Chile va a estar marcado justamente por las consecuencias que va a tener en Chile, en nuestro país, la riqueza derivada de la explotación del salitre. O sea, finalmente van a tener mucho que ver con las consecuencias que la guerra por el salitre, hoy también llamada Guerra del Pacífico, va a tener en nuestro país. No, chicos, no empezamos hace mucho rato, empezamos como hace 2 minutos, así que tranquilo. Desde este punto de vista, entonces, quise poner esta imagen, la que está en la diapositiva, como la primera, porque en el fondo esta imagen que representa a los obreros que trabajaban en las salitreras van a mostrarnos a nosotros uno de los principales impactos que la riqueza del salitre tuvo para nuestro país, y en realidad muestra también lo paradójico que fue la historia de Chile, que en una época de tanta bonanza económica, después de la incorporación de estos territorios, justamente la vida de quienes producían esa riqueza, que son estos trabajadores, estos mineros, finalmente no hubiesen podido percibirla, no hubiese podido llegar hasta mejorar la calidad de vida o tal vez las condiciones de trabajo que en realidad hubiese podido tener para quienes generaban tanta riqueza en nuestro país, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, lo que nosotros vamos a hacer esta clase es enfocarnos en cuáles fueron los principales cambios que se produjeron en Chile en fin de siglo como consecuencia de la riqueza derivada del salitre. Por lo tanto, vamos a revisar, como está señalado en los objetivos de esta clase, fundamentalmente 2 temas. El primero de ellos tiene que ver con describir la magnitud de la riqueza derivada del salitre, caracterizar las transformaciones sociales de fin de siglo o del Chile finisecular, y por último revisar críticamente la guerra civil, que en realidad es un derivado de esta riqueza del salitre y que si bien no tiene que ver directamente con esta, sí va a influir en algunos aspectos en que se desarrolle esta guerra civil. En este sentido, entonces, como ya les anunciaba, estos van a ser los objetivos. Vamos a ver primero los cambios, que van a ser fundamentalmente 3, y a continuación vamos a revisar cuáles son los principales antecedentes de la Guerra Civil de 1891 y también cuáles fueron sus principales o su principal consecuencia en el Chile finisecular, que como ya decía, es el Chile de fines del siglo XIX. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de los cambios derivados de... Cuando hablamos de los cambios derivados de la riqueza del salitre, tenemos que tener en consideración primero que todo el contexto histórico, ¿ya? Entonces, como les decía, para poder entender cuáles son las consecuencias que produjo la riqueza del salitre, lo primero que tenemos que tener en consideración es el contexto internacional, porque eso nos va a ayudar a entender mucho por qué ocurría lo que ocurría en Chile. Si ustedes observan la imagen que está acá en la diapositiva, se van a dar cuenta que eso tiene que ver con un proceso que está definido en el último punto de la diapositiva, que nosotros conocemos como imperialismo colonial. Durante el siglo XIX, las principales potencias europeas se dedicaron a conquistar grandes
territorios en África y en Asia, fundamentalmente con el objetivo de administrar estos territorios, obviamente conquistarlos, para transformarlos en colonias. O sea, finalmente lo mismo que hizo España y Portugal durante el siglo XVI, XVII y XVIII con América, entonces ahora lo van a hacer varios países en Europa, pero en este caso con África y con Asia. Recordemos que América ya ha vivido su proceso de independencia. Desde este punto de vista, entonces, además de estar viviendo ese proceso de imperialismo colonial, este se relaciona fundamentalmente con que Estados Unidos y también Europa está viviendo su segundo proceso de revolución industrial. Por lo tanto, existe una necesidad muy grande de encontrar materias primas, por un lado, para poder transformarlas en sus industrias en productos elaborados que vender, pero también existe una búsqueda incesante por encontrar nuevos mercados, o sea, nueva población a la que venderle estos productos. De manera tal, entonces, como ustedes saben, este proceso de imperialismo colonial va a terminar y va a desembocar en el siglo XX en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos países que están buscando nuevos territorios que conquistar, finalmente se van a dar cuenta que el mundo o la repartición del mundo, en la imagen se están repartiendo África, la repartición del mundo no alcanza para todos. El mundo no es tan extenso como para darle una colonia a cada uno de estos países europeos, ni tampoco alcanza a satisfacer la ambición territorial y monetaria de cada una de estas potencias europeas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, entonces, se explica que en el siglo XX este proceso de imperialismo colonial, como consecuencia de la segunda revolución industrial, desencadene una guerra que va a ser la primera gran guerra y va a ser una guerra de carácter mundial. ¿Qué tiene que ver esto con el proceso del salitre? Tiene todo que ver porque en un proceso de guerra se va a vivir un proceso que está en el tercer punto, que es que los países, entendiendo que existen muchos roces entre ellos por la conquista del territorio en África y en Asia, entienden también que en algún momento esto va a desembocar en una guerra, que no se va a poder resolver de la manera diplomática. Por lo tanto, inician un proceso de armamento interno en que, que nosotros conocemos como paz armada o carrera armamentista también, en que van a constantemente gastar grandes sumas de dinero en armamento, preparándose para un futuro enfrentamiento bélico. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que considerar que la pólvora tiene como materia prima fundamental para su fabricación el salitre. Por lo tanto, si hay una Europa que se está preparando para una guerra, que no sabemos cuándo va a estallar, pero en algún momento va a estallar, y entonces Chile acaba de incorporar territorios en el norte que tienen salitre, y el salitre es la materia prima básica para fabricar la pólvora, entonces entendemos que se produce un triángulo económico perfecto para que claramente la explotación de este mineral sea a todas luces muy conveniente para nuestro país, o en realidad finalmente para los empresarios que se dedicaban a explotar este salitre. Por supuesto va a ser conveniente también para el Estado, porque obviamente cada vez que exploten el mineral van a pagarle un impuesto al Estado, y desde ese punto de vista entonces el Estado, las arcas fiscales, también se van a ver enormemente favorecidas con esta alta demanda europea por el salitre. Por otro lado, el salitre también es un fertilizante natural, muy demandado también en Estados Unidos y Europa. Desde ese punto de vista, entonces, el contexto internacional en el que nos encontramos es que existe una alta demanda europea, fundamentalmente, por el salitre. Por lo tanto, que se exporte en grandes cantidades y finalmente que termine siendo tan relevante para la economía nacional, tiene que ver fundamentalmente con esta demanda externa. Ahora, en términos del contexto interno, tenemos que tener en claro fundamentalmente que Chile se ha incorporado ya en esta época, estamos a fines del siglo XIX, hace mucho rato se incorporó al capitalismo mundial, se incorporó a la economía mundial. Por lo tanto, ya ha vivido, y esto lo explicamos clases anteriores, una primera fase de expansión económica y de crisis económica, que es lo que nosotros denominamos el primer ciclo económico. Ahora, a partir de la incorporación de los territorios en el norte y de la explotación del salitre, se va a iniciar en Chile un segundo ciclo económico, que en este caso va a dar comienzo a partir de una fase de expansión económica, justamente por lo que yo ya señalaba, ¿no?
la demanda por salitre por parte de los países europeos es muy alta, por lo tanto se va a iniciar una fase de expansión económica en Chile hacia la década de 1870, 1880. Finalmente ustedes tienen que considerar que la guerra por el salitre terminó en 1883, por lo tanto desde esa época en que se incorporan estos territorios es que finalmente se va a poder aprovechar por parte de los empresarios y también por parte del Estado, por concepto de impuestos, estos territorios. Como nuestro modelo económico es un modelo exportador y que depende en gran medida de la demanda externa, por supuesto que esta coyuntura, que es la carrera armamentista y la paz armada en Europa, nos va a favorecer. Por lo tanto, en este dibujo, que es una balanza económica, nos vamos a ver claramente favorecidos, justamente porque de tanta demanda hay tanta riqueza, y de tanta riqueza hay mucho dinero en las arcas fiscales por concepto de impuestos. ¿Ya? Esto a su vez va a potenciar en Chile la inversión extranjera, sobre todo inglesa, porque muchos de los yacimientos de salitre y muchas de las oficinas salitreras van a estar en manos de empresarios ingleses, también alemanes, también yugoslavos y también chilenos, pero fundamentalmente ingleses. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que entender que dado el contexto internacional y dadas las características de nuestra economía internamente, es que vamos a comenzar a vivir una época de bonanza económica, que a pesar de que esto inicia un segundo ciclo económico, la verdad es que durante el primero la bonanza económica nunca llegó a ser tal como lo fue durante esta época de fines de siglo, ¿sí? Por lo tanto, en este sentido, Isabel, las empresas eran dueños, estaban a cargo de empresarios ingleses, pero también habían algunas que estaban a cargo de empresarios chilenos, como decía, también alemanes, también yugoslavos, ¿sí? Había de toda esta variedad, pero fundamentalmente, si tuviésemos que hablar de la mayoría eran empresarios ingleses, ¿sí? Ahora bien, como ya les decía, más o menos entre 1870 y 1930 se va a dar este segundo ciclo económico, que va a tener, por supuesto, una fase de expansión y luego va a tener una época de crisis que más o menos va a empezar hacia 1818, 1820 y que va a culminar, por supuesto, hacia 1930 con la crisis en Nueva York. Ahora, volviendo a lo que les decía anteriormente, tenemos que entender que Chile, como nunca antes en toda su historia y como nunca después, la verdad, tuvo tanta riqueza a su disposición. Y esto va a necesariamente generar cambios que a efectos de la PCU van a ser 3 cambios fundamentales, que son los que vamos a revisar esta clase. Cambios demográficos, económicos y sociales. Ahora bien, cuando hablamos de cambios demográficos y vamos a revisar uno a uno, ¿ya? Vamos a partir por lo que vamos a denominar la migración campo-ciudad. Y desde ese punto de vista, entonces, el cambio demográfico fundamentalmente tiene que ver con cómo la población, entendiendo que el trabajo en esta época está en las oficinas salitreras, entonces va a tener que migrar desde distintos lugares, que son fundamentalmente zonas rurales, para poder ir a buscar trabajo. ¿Dónde va a ir a buscar trabajo? En la oficina salitrera, ¿ya? Desde ese punto de vista, entonces, como el trabajo está en la oficina salitrera y casi todo el mundo, o no todo el mundo, pero gran porcentaje de la población chilena va a trabajar en estas oficinas, considerando que la demanda por salitre aumenta paulatinamente a medida que van avanzando los años, entonces se va a producir un éxodo desde el campo hacia la ciudad que va a ser muy notorio. Tan notorio como para que nosotros lo podamos designar como un cambio demográfico. ¿Sí? Ahora, esta migración campo-ciudad no tiene que ver solamente con la apertura de las oficinas salitreras, como se señala acá en la diapositiva, sino con que también en los sectores agrícolas se había comenzado un proceso de modernización interna. Por lo tanto, muchos trabajos y muchas faenas que normalmente se realizaban manualmente, o sea, a través del trabajo manual de campesinos y campesinas, poco a poco se va a comenzar a tecnificar. Y desde ese punto de vista, entonces, en la medida en que se requieran menos personas en el campo, van a quedar también muchas personas sin trabajo, muchas personas cesantes. Entonces, justamente como se produce esto, al mismo tiempo que se están abriendo las oficinas salitreras, esa cesantía en el campo va a suplirse o tal vez va a solucionarse en cierta medida cuando las personas entonces vayan a buscar trabajo también a las oficinas salitreras.
¿Ya? Al mismo tiempo va a ocurrir que se va a producir una migración desde el campo hacia la ciudad porque se van a modernizar los puertos y los ferrocarriles. Recuerden que clases anteriores yo les señalaba a ustedes que para poder transportar el mineral desde los yacimientos hacia los puertos requeríamos de la construcción de las líneas férreas. Y por otro lado también se requería de la modernización de los puertos para que las grandes cantidades que se exportaban de los distintos minerales, en este caso particular del salitre, requiere que la infraestructura del puerto sea la adecuada para la gran cantidad que se demanda o que se exporta en este caso. Y por otro lado, también vamos a tener que, para que funcionen los barcos a vapor y también el ferrocarril, se va a activar la explotación del carbón, las minas de carbón en el sur de Chile. Por lo tanto, como ustedes se dan cuenta, se van a producir ciertos focos de trabajo, o sea, ciertos lugares donde la población va a migrar en principio porque allí hay trabajo, pero esa migración y ese éxodo desde el campo hacia la ciudad va a ser tan notorio que finalmente todos estos centros, que son centros finalmente de explotación mineral, o bien centros alrededor de los cuales está el ferrocarril, o también cerca de los puertos, con el tiempo y con esta masiva migración, se van a terminar transformando en ciudades. ¿Sí? Y en ciudades obviamente donde va a seguir migrando gente, porque claramente allí hay algo que en el campo ya no hay, o en donde sus lugares de origen ya no existe, que es trabajo. ¿Sí? Ahora, obviamente se migra fundamentalmente hacia el norte en esta zona, pero no hay que desconocer que también se va a migrar mucho hacia los puertos y hacia los lugares donde hay estaciones de ferrocarriles. También se va a migrar hacia el sur, fundamentalmente alrededor de la mina de Lota, que es donde está el principal yacimiento de carbón en esta época. Pero claro, fundamentalmente si tuviésemos que priorizar cuál de ellas recibe mayor éxodo de personas, por supuesto que son los del norte. ¿Ya? ¿Por qué se comienza a tecnificar la extracción agrícola? Porque recuerden que, como lo dijimos clases anteriores, es importante entender que durante los gobiernos conservadores y sobre todo durante la época del gobierno de Manuel Bulnes y de Manuel Montt, se inicia un proceso de modernización económica. ¿Ya? Y cuando hablo de modernización económica es que finalmente se tiene que lograr que la actividad agrícola sea más productiva. Y obviamente en términos manuales, cuando las cosas se hacen en términos manuales, el proceso de extracción y de cosecha claramente es mucho más lento que si yo, por ejemplo, comienzo a utilizar animales o comienzo a utilizar ciertas herramientas que son mucho más modernas para el mismo proceso extractivo que solo el uso manual, porque claramente las cantidades que se requiere exportar dentro del territorio nacional, pero también fuera del territorio nacional, son mucho más altas que a inicios de siglo. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces, todos estos factores van a contribuir a que alrededor de estas actividades productivas, sean agrícolas, sean portuarias, sea de extracción de carbón o de salitre, se empiece poco a poco a producir un éxodo y con el tiempo estos terminan transformándose en ciudades. Entonces muchas de las ciudades que nosotros conocemos en la actualidad se formaron alrededor de las actividades extractivas de las que yo he hablado anteriormente. ¿Ya? Cuando se empiezan a utilizar los terrenos agrícolas tempranamente en el siglo XIX. Recuerda que las clases anteriores hablamos de cómo se activó la producción agrícola, Aldo, a propósito de la fiebre del oro en California y en Australia. Por lo tanto, ya desde principios del siglo XIX, o sea, desde mediados en realidad del siglo XIX, 1840, 1850, comenzó a reactivarse la actividad agrícola en nuestro país. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista demográfico, el principal cambio que vamos a observar es el éxodo desde el campo a la ciudad, o en realidad el éxodo desde el campo, hacia lo que en el futuro se va a transformar en una ciudad. Y todas estas ciudades en el futuro que se van a formar van a generarse en general alrededor de estas actividades extractivas, sean agrícolas, como ya dije, o también mineras, como es el caso del carbón y del salitre. Ahora bien, desde un punto de vista económico, vamos a tener los mayores cambios, por supuesto, que tienen que ver con que Chile se va a transformar en el mundo en el mayor exportador de salitre.
Eso claramente tiene que ver con que incorporó territorios, que es donde están los principales yacimientos de salitre en el mundo también, ¿ya? Ahora, esto desde un punto de vista económico es positivo, pero también tiene una contrapartida o tiene una contracara, por así decirlo, el otro lado de la moneda, que es que finalmente nos va a transformar o va a reforzar nuestra situación de dependencia económica, ¿ya? Finalmente esa dependencia económica va a estar dada fundamentalmente porque dependemos, como su nombre lo indica, de la demanda extranjera, en este caso de la demanda europea en relación al mineral de salitre. Por lo tanto, cuando esa demanda cese o disminuye, claramente va a generar repercusiones en la economía nacional. Es importante también porque el cambio económico acá tiene que ver con que en esta época Chile se va a transformar en un país monoexportador. Es tal el nivel de demanda por el salitre en este contexto internacional del que ya hablaba, que finalmente casi lo único que se va a exportar es salitre. Cuando digo casi, no significa que no se exporten otras cosas. Por supuesto, los productos agrícolas, por ejemplo, también van a estar presentes en nuestras exportaciones. Sin embargo, el concepto de monoexportador alude fundamentalmente a que la principal ganancia del Estado deriva por concepto de impuesto del salitre y no de otras actividades económicas. Casi el 50% de las ganancias del Estado derivan de la exportación del salitre y no de otras actividades productivas, ¿ya? Como señalaba anteriormente, esta explotación va a estar en manos de empresarios extranjeros que obviamente van a tributar al Estado, le van a pagar un impuesto por esa explotación, van a aumentar los ingresos estatales por concepto de impuestos obviamente van a permitir al Estado con ese dinero modernizar la infraestructura del país, creando puentes, caminos, modernizando los puertos, extendiendo las líneas férreas, todo con el mismo objetivo, dinamizar la economía en función de la exportación del salitre, ¿ya? Por eso alude al concepto de monoexportador, ¿ya? Ahora, en esta época, un dato curioso solamente, para que ustedes dimensionen la magnitud de la riqueza del salitre, es que se eliminaron muchos impuestos. En esta época el Estado decidió eliminar algunos impuestos porque en realidad las arcas fiscales estaban tan llenas de dinero por conceptos del impuesto del salitre que en realidad el Estado, los gobiernos de la época, consideraron que en realidad no era tan necesario tener otros impuestos. ¿Para qué tener tantos impuestos si en realidad con las rentas del salitre nos es más que suficiente? ¿Ya? Y por último, por supuesto, como ustedes mismos se pueden dar cuenta o se desprende de lo que dije anteriormente, la agricultura y la minería del carbón se van a reactivar, pero no porque el Estado decida deliberadamente reactivarlo, sino que en realidad va a ser una consecuencia de la explotación del salitre. Finalmente, estas dos actividades económicas van a responder o van a de alguna manera facilitar la explotación del salitre. En el caso del carbón, porque van a hacer funcionar el ferrocarril y también los barcos a vapor que van a transportar el mineral. Y en el caso de la agricultura, porque se va a encargar de abastecer a la población, alimentariamente hablando, en todas las zonas donde se dedican a la minería. Entonces, como la población que se dedica a la minería en el sur, minas de Lota, y en el norte, las oficinas salitreras, no se puede dedicar a la actividad agrícola, entonces las otras zonas del país que sí se pueden dedicar a esta actividad van a proveer de estos alimentos a las zonas mineras. No es de primera necesidad aprender los nombres de los presidentes, solo entender el contexto en el que esto está. Yo los nombro para que ustedes puedan tener una referencia, pero para la PSU no es de ninguna relevancia. ¿Por qué reactivación, Isabel? Porque a inicios del siglo XIX la actividad agrícola había estado fundamentalmente decaída porque las guerras de independencia habían dejado destruidas muchas zonas que tradicionalmente eran agrícolas durante la época colonial, ¿ya? Muchas haciendas destruidas. Por lo tanto, se va a comenzar este proceso de reactivación, primero con la fiebre del oro en California y en Australia, y en segundo lugar, a propósito de la actividad minera para poder alimentar a toda la población que vive alrededor de los yacimientos donde se extrae el mineral, ¿ya? Entonces, como lo vemos desde un punto de vista demográfico, tenemos un éxodo de población. Alrededor de estos yacimientos o de estas actividades extractivas se van a formar en el futuro ciudades. Y también en términos económicos nos vamos a transformar en un país monoexportador. Eso va a acentuar nuestra dependencia económica. Sin embargo, nos vamos a transformar en el mayor exportador de salitre, con todo lo que eso implica en términos positivos y negativos,
¿ya? Y con todos los cambios internos que eso produjo a nivel de infraestructura y a nivel de otras actividades económicas. Y por último, vamos a tener un cambio que es un cambio social, y es un cambio social que no es menor. Esto es súper relevante en términos de la PCU, porque en realidad en términos sociales en Chile no se había producido un cambio tan relevante como el que vamos a observar en el Chile finisecular, en el Chile de fines del siglo XIX. Y este cambio tiene que ver justamente con ser una consecuencia de la riqueza del salitre. Por una parte, nos vamos a dar cuenta que la administración de tantos recursos y también la modernización de Chile, en el sentido de mejorar la infraestructura, estoy pensando en líneas férreas, en caminos, en puentes, en la infraestructura en los puertos, y la misma administración de la riqueza del salitre va a implicar que el aparato del Estado tenga que crecer, ¿sí? Y desde este punto de vista entonces se van a requerir muchos más funcionarios públicos o personas que trabajen en el aparato del Estado para poder hacer funcionar de mejor manera la administración de estos recursos. Desde ese punto de vista entonces la clase media, que es la última que nosotros observamos en la lista, va a surgir al alero de este crecimiento de la administración pública. Ahora bien, no solamente desde allí, sino que en realidad en el Estado o en la administración del Estado se van a dar cuenta que se requieren personas con una cierta preparación académica que de alguna manera pueda hacer funcionar el aparato del Estado de manera eficiente, ¿sí? Desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico. Entonces, en este sentido, va a haber un pequeño grupo que va a nacer de los grupos populares y que históricamente durante el siglo XIX se formó al alero de la educación pública, o sea, de la educación que el Estado entregó a un grupo de la población. Entonces, desde ese punto de vista, en un comienzo esta educación era solo primaria, tenía como función fundamental enseñar lo básico a las personas para que luego salieran al mundo laboral y trabajaran. Pero con el tiempo el Estado fue extendiendo esta educación hacia la educación secundaria, pública y obligatoria, y un grupo de la población, que es un grupo minoritario a fines del siglo XIX, va a comenzar paulatinamente a acceder a esta educación, lo que le va a permitir tener cierta formación que les va a permitir también trabajar en el aparato público, en la administración pública. Entonces, desde ese punto de vista, claro, no forman parte del grupo más popular porque accedieron a una educación que les permitió mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, pero tampoco van a formar parte de la clase adinerada ni de la clase aristocrática. Por lo tanto, están como en una posición intermedia, y esa posición intermedia les va a permitir acceder a una mejor calidad de vida, pero de la mano de la administración pública. O sea, la clase media va a estar estrechamente ligada con la educación pública, pero también con el crecimiento del aparato del Estado. En la medida en que se requieran más funcionarios públicos, entonces la clase media va a ir extendiéndose en el tiempo. Y ser funcionario público se va a transformar a fines del siglo XIX y con el tiempo en una forma de ascenso social para un grupo de la población, ¿sí? ¿La educación secundaria era obligatoria para todo el país? No. Lo que es obligatorio en esta época tiene que ver fundamentalmente con que el Estado pueda proveer a la población que se quiere educar de escuelas secundarias para que lo puedan hacer, para que puedan educarse, ¿ya? Esto no quiere decir, como ocurre en la actualidad, que si tú no tienes tu educación secundaria, eso tiene algunas consecuencias. En esta época no tiene ninguna consecuencia no tenerla. Sin embargo, lo que sí existe por ley es que el Estado debe garantizar al menos la existencia de escuelas públicas secundarias para aquellas personas que quieran educarse a ese nivel y luego poder acceder, por ejemplo, a la universidad, ¿ya? Entonces, el primer cambio que vamos a tener es un cambio en relación a que va a surgir paulatinamente un nuevo grupo social. Y ese nuevo grupo social, al alero de la educación pública y al alero de la administración pública también, del crecimiento del aparato estatal, se va a denominar clase media. Y como su nombre mismo lo indica, ¿cierto?, ocupa una posición intermedia entre los grupos más privilegiados y claramente los sectores populares de la población. Vamos a tener en segundo lugar el proletariado, y vamos a ir desde abajo hacia arriba, y en realidad el proletariado lo vamos a identificar en esta época fundamentalmente con las personas que trabajan en la minería del salitre y en la minería del carbón, y también lo vamos a identificar fundamentalmente con la vida en la ciudad.
O sea, con personas que obviamente migran desde el campo, llegan a estas pequeñas o incipientes ciudades que existen en Chile en esta época, y finalmente las condiciones de vida en las que se encuentran una vez que migran son de tal precariedad que finalmente nosotros no lo podemos agrupar en otro lugar que no sea en el de la condición de los grupos menos favorecidos, menos privilegiados. Y por eso le llamamos proletariado finalmente, en un concepto que deriva bastante y se entiende bastante en el contexto de la revolución industrial en general. Nosotros lo vamos a aplicar a lo que tradicionalmente hemos llamado los grupos populares, los más desfavorecidos, y que se van a concentrar fundamentalmente en aquellos que trabajan en las oficinas salitreras, en las minas del carbón, en algunas ciudades, en algunos puertos, ¿sí? Finalmente su condición de proletariado tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de vida en las que están, con la precariedad de sus condiciones de vida. Y que más tarde, a fines del siglo XIX y a principios del XX, cuando esto estalle, finalmente se va a visibilizar en un problema que nosotros conocemos como cuestión social, ¿ya? Pero que ahora no lo vamos a profundizar, sino que es un tema que vamos a profundizar la próxima clase, ¿ya? Con los impuestos que ganó el gobierno, pregunta Sebastián, ¿es la pequeña Belle Époque chilena? Podríamos decirlo, sí. Hay algunos que tienden a llamarlo de esta manera, porque claramente esta enorme riqueza se tradujo, por ejemplo, en la construcción de grandes mansiones en Chile. Obviamente que pertenecen a la clase adinerada, y claramente hubo un cambio de imagen muy sustancial en términos del Chile antes de la riqueza salitrera y después de la riqueza salitrera. Hay una sensación, ¿verdad?, como de abundancia y de bonanza económica que permite construir muchas cosas, muchas mansiones, que se da para ostentar también el lujo y todo el dinero que tenía un grupo de la población, ¿ya? Entonces, no, la clase media se va a llamar siempre clase media. No hay otra forma de llamarla más que clase media, ¿sí? Pero cuando hablamos, por ejemplo, del proletariado, Javiera, sí también podríamos aludir al concepto de obreros, ¿sí? No. Maximiliano pregunta si aquí entra el concepto de poblaciones callampas. No, porque en realidad vamos a hablar de ese tipo de construcciones un poquito entrado el siglo XX, ¿ya? Por ahora, en el siglo XIX, no vamos a hablar todavía de este concepto, lo vamos a dejar para el siglo XX, ¿ya? Cuando hablamos de mesocracia, no es un concepto que aluda a una clase social, ¿ya? El concepto de mesocracia alude a la idea de cómo la clase media, ¿sí?, puede acceder a cosas que antes no podía acceder. Tiene que ver igual un poco con la idea de la meritocracia, ¿sí? O de cómo la clase media paulatinamente va accediendo a espacios públicos, como por ejemplo el aparato del Estado, que antes les estaban vedados y que antes en realidad eran privilegios solo de un grupo, que era la aristocracia criolla primero, y luego los conservadores y los liberales, que eran aristocracia también. Entonces, claro, cuando hablamos de clase media la vamos a denominar clase media, no lo vamos a llamar mesocracia. Lo vamos a llamar clase media, particularmente en este contexto del siglo XIX. Y cuando hablemos de proletariado, a propósito de lo que decía Javiera, sí claramente podríamos usar también el concepto de obreros, ¿ya? Y vamos a ir al último grupo, me voy a tener un poquito más acá, que es la oligarquía. Cuando nosotros empezamos el siglo XIX y empezamos a narrar los procesos propios del siglo XIX, siempre utilizamos el concepto de aristocracia para poder denominar a los grupos más privilegiados, que finalmente fue la aristocracia que llevó a cabo el proceso de independencia, finalmente una misma aristocracia que es una aristocracia terrateniente, dueña de la tierra, y una aristocracia que finalmente luego se va a encargar de dirigir este país y que va a controlar el poder político durante todo el siglo XIX. ¿Sí? Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el tiempo y como consecuencia de esta bonanza económica, va a empezar a surgir un grupo nuevo en Chile que es finalmente un grupo empresario, un grupo emprendedor, y digo emprendedor y empresario porque fundamentalmente su poder es un poder que no proviene de la tierra, como si era en el caso de la aristocracia, sino que en realidad es un poder que proviene fundamentalmente de los negocios.
y en este caso de los negocios asociados a la extracción del salitre, o también a negocios que se pueden hacer en los puertos, al negocio mismo del ferrocarril, del transporte o de la construcción misma del ferrocarril, y por lo tanto es un poder, pero es un poder económico. ¿Sí? Y ese poder económico está dado por los negocios y no por la tierra, como ocurrió tradicionalmente con la aristocracia en nuestro país desde tiempos coloniales. El proceso fundamental de cambio que se va a dar acá, para que nosotros podamos hablar ahora no de aristocracia, no de burguesía, sino que hablemos de oligarquía, es que en general se va a producir una especie de fusión, ¿ya? O más bien de uniones matrimoniales y alianzas económicas entre la aristocracia tradicional, esta latifundista, terrateniente, dueña de la tierra, que tiene el poder político, y por otro lado este nuevo grupo, ¿sí?, que tiene el poder económico y que concentra y amasa grandes riquezas como consecuencia de la bonanza económica del salitre. Entonces, desde ese punto de vista no podríamos llamarlo ni aristocracia, ni tampoco burguesía, sino que en realidad más bien le vamos a llamar oligarquía, o sea, de alguna manera la unión económica o matrimonial también, que se dio mucho, de ambos grupos, que ahora en este proceso de uniones matrimoniales y de uniones o alianzas económicas, finalmente no solo van a concentrar el poder político, sino que además van a concentrar el poder económico. Y eso les va a dar una cualidad muy importante, porque en realidad se van a acentuar de manera radical las diferencias sociales entre estos tres grupos de los que nosotros ya hablamos. ¿Ya? Porque, claro, por una parte tenemos a una oligarquía que concentra poder político y económico, que eso es todo, en realidad es tenerlo todo, un poder político que ya era bastante y un poder económico que es abismante en comparación a la forma de vida precaria que tenía el proletariado en Chile. La gente que trabajaba, por ejemplo, en las oficinas salitreras no recibía un salario, ¿cierto? Se pagaba en fichas. Por lo tanto, desde este punto de vista se van a acentuar estas tendencias oligárquicas en que por un lado va a haber un grupo muy minoritario de la población que va a concentrar y va a ostentar esta riqueza, y por otro lado un proletariado o un grupo obrero o un grupo de la población, que es la población popular, por supuesto, que va a vivir en la absoluta precariedad y pobreza. Si tenemos en consideración que son ellos quienes producen la riqueza del país en esta época, claramente se entiende que esto en algún minuto en el futuro vaya a explotar en el problema que nosotros conocemos como cuestión social o en la oleada de huelgas y protestas que se va a generar en un futuro en Chile. ¿Ya? La clase media todavía es incipiente, todavía es un grupo minoritario, por lo tanto no podríamos decir que es tan potente como para que podamos tener un equilibrio entre estos dos grupos. ¿Ya? Lo que vamos a observar a fines del siglo XIX como uno de los cambios sociales fundamentales es que esta aparición de la oligarquía y esta fusión finalmente de estos dos grupos va a permitir observar un Chile que finalmente, como lo vemos en la imagen, va a ser un grupo o un país de muchos contrastes. ¿Ya? En la imagen que vemos arribita, ¿verdad? Vemos un grupo de personas que en esta época se va a dirigir al casino de Viña del Mar, obviamente para divertirse, y por otro lado vemos la imagen del inicio de la clase, que es las condiciones en que finalmente está la población trabajadora o la clase trabajadora en nuestro país. Y este Chile de contrastes va a ser uno de los cambios sociales más importantes de fines de siglo, porque también nos permite entender lo que va a pasar a inicios del siglo XX, por qué se van a producir la enorme cantidad de huelgas, de protestas, por qué la cuestión social se va a empezar a visibilizar como un problema y por qué finalmente los obreros o la clase trabajadora va a empezar a organizarse en sindicatos y de acuerdo a distintas tendencias políticas, socialistas, anarquistas, comunistas, etc. Por lo tanto, gran parte de las primeras décadas del siglo XX se explican a partir de este cambio social del que yo les estoy hablando, ¿ya? En este periodo hay sindicatos, a fines del siglo XIX van a comenzar a formarse los primeros, pero la verdad es que no tienen una potencia tan fuerte como lo van a tener durante el siglo XX, ¿ya? ¿Los oligarcas velan por su bienestar? Por supuesto que sí, y es a eso a lo que yo me refiero, Javiera, cuando digo que se acentúan las tendencias oligarcas. O sea, existe una ostentación del lujo por una parte, mientras al lado, ¿verdad?, tengo la miseria de otros, que territorialmente en realidad no están tan lejos unos de otros, ¿sí?
La clase media en esa época, claro, tiene educación y tiene trabajo, lo que claramente los pone en una posición de mucho mayor privilegio que si pensamos en el proletariado o la clase obrera, pero claramente están a una distancia enorme de lo que en esta época sería la oligarquía, ¿ya? La oligarquía son los nuevos ricos, de alguna manera son los nuevos ricos porque lo que van a hacer es que en estas alianzas matrimoniales y alianzas económicas van a lograr convertirse en un único grupo, ¿cierto? Por lo tanto, los burgueses que no tenían poder político ahora acceden al poder político, y la aristocracia que tenía el poder de la tierra, pero nunca riquezas tan enormes como las que tenía la burguesía, ahora accede a ese poder económico también, y en este proceso entonces controlan todo lo que se puede controlar, que es el poder económico y el poder político, ¿ya? ¿Qué pasa con la mujer en esta época? ¿Ya? Bueno, miren, la mujer históricamente, y como ustedes me imagino que lo saben, ha sido tradicionalmente marginada de los principales procesos políticos en la historia de la humanidad, fundamentalmente también porque la historia que nos cuentan es una historia fundamentalmente masculina, escrita por mucho tiempo por hombres, y eso, a pesar de que se ha ido diversificando en el tiempo, podríamos entender que en general las mujeres siguen estando relegadas en esta época. Siguen estando relegadas al hogar, y también, a pesar de que, por ejemplo, en las oficinas salitreras también cumplían algunas funciones trabajando, esas funciones no tenían que ver fundamentalmente o directamente con la extracción del mineral, ¿ya? Sino que tenían que ver con otro tipo de labores más bien asociadas, por ejemplo, a la salud, como por ejemplo cuidar a los enfermos, o también estaban asociadas, por ejemplo, a la educación, pero finalmente todavía se entiende que la labor de una mujer en la sociedad tiene que ver con, aun cuando acceda a la educación superior, con formar una familia y con casarse, ¿ya? Claro, y entonces las elecciones de la mujer en esta época, la verdad es que todavía no las vamos a conocer, y eso se va a postergar para el siglo XX, ¿ya? Sí, a propósito de la pregunta de Javier, claro, las pulperías es un ejemplo de lo que se señalaba anteriormente, porque es en las pulperías donde los trabajadores de las oficinas salitreras compraban los productos con estas fichas de las que yo les hablaba. Estos contenidos los vamos a profundizar la próxima clase cuando revisemos en profundidad el tema de cuestión social, pero yo les estoy adelantando finalmente cuáles son las consecuencias o de qué manera este cambio social del que yo les estoy hablando explica las primeras décadas del siglo XX en Chile. Sí, por lo tanto, efectivamente, yo tengo la impresión, Sebastián, a propósito de tu comentario, que la imagen es de Viña del Mar y no del Parque Cousiño. Pero si quieres lo podemos corroborar tanto tú como yo, y le contamos al resto de las personas la próxima clase cuál de los dos estaba en lo correcto y quién estaba equivocado. ¿Te parece? Pero en lo que a mí respecta, tengo la impresión que es en Viña del Mar, que se están dirigiendo al casino de Viña del Mar, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Como les decía, este es un país de contrastes. Entonces, si nosotros recapitulamos, ¿cierto?, y nos vamos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros hablamos de este ciclo económico, ¿ya?, y cuando hablamos de los cambios que la riqueza del salitre provocó, esto tiene su explicación en la incorporación de los territorios del norte. Chile, como nunca antes en su historia y como nunca después en su historia, tuvo tanta riqueza como en esta época posterior a la guerra por el salitre o a la guerra del Pacífico. Entonces era inevitable que con este cambio económico o con esta bonanza económica se produjeran cambios que afectaran otras esferas de la vida de las personas. En este caso nosotros lo redujimos a 3, que son cambios demográficos, ¿no? La migración hacia las ciudades, o finalmente hacia los lugares donde había trabajo y que con el tiempo se van a transformar en ciudades. La forma en cómo Chile se empieza a transformar en un país monoexportador y en consecuencia altamente dependiente de la demanda externa. Y por último, el gran cambio social, que es la aparición de este grupo social pequeño todavía, incipiente, que es la clase media, la precarización de la vida de los sectores populares en lo que vamos a denominar proletariado, o también, como señalaba Javiera, obreros, y por supuesto esta especie de fusión, ¿cierto?, que es lo que vamos a denominar como oligarquía, ¿ya?
En esta época las mujeres estaban marginadas de la participación política, por supuesto de la mayoría de los derechos civiles, ¿sí? ¿Estados Unidos está presente en esta época? Sí, Estados Unidos tiene pequeñas inversiones en Chile, está presente como prestamista en algún sentido y también está presente también en la explotación incipiente en esta época de algunos yacimientos de cobre. Pero como el cobre todavía no es algo fundamentalmente demandado, entonces no van a cobrar la relevancia que sí van a tener en el siglo XX. Efectivamente, a propósito de lo que señala Emilio, ¿verdad? La mujer recién vino a votar en 1936. Por lo tanto, y como también Emilio lo señala, en 1949 para las elecciones presidenciales. Por lo tanto, en términos políticos sí existe esa marginación, ¿ya? Ahora, obviamente el voto es voto universal masculino en esta época, ¿ya? A pesar de eso, no toda la población masculina también vota, porque obviamente ustedes entienden que hay un grupo importante de la población masculina que está trabajando, está tratando de sobrevivir, por supuesto, en las condiciones precarias en las que vive, por lo tanto, tiempo para dedicarse a pensar en la política no existe tanto, ¿sí? Y eso también refuerza su condición precaria de vida. No tener tiempo para poder ocuparse de asuntos que en definitiva tienen que ver con su propio devenir. La clase media probablemente empieza a participar más en política, pero cuando hablo de la clase media, por supuesto, quienes pueden participar, y a propósito de lo que señalaba el mismo Emilio, son los hombres, no las mujeres, ¿ya? Sí, efectivamente, hay una novela que dieron en algún minuto en la televisión sobre eso. Sí, es la misma que señala Emilio, que está muy bien informado, que es la que ustedes señalan, que es Pampa Ilusión, y que habló justamente de esta época del salitre. Quizás les puede servir como referencia o tal vez para tener una imagen más bien del paisaje en torno al cual se empezaron a desarrollar todas estas dinámicas, ¿ya? Bien, me quedo entonces con la imagen de este país de contrastes, ¿ya? Y es un país de contrastes que por ahora va a ser solo eso, va a ser un país de contrastes, pero que en el siglo XX va a estallar. Y va a estallar en conflictos que son una consecuencia de que estos contrastes existan, ¿sí? Y en esto entonces vamos a concluir la primera parte de la clase, ¿ya? Quiero pasar a un segundo tema que yo les dije al inicio que también íbamos a tratar, que es la Guerra Civil de 1891, ¿ya? Y quiero hablar de este proceso porque en realidad es un tema que se relaciona con la bonanza del salitre, no tan directamente, pero tiene algunos efectos políticos. Yo he hablado de cambios demográficos, de cambios económicos, de cambios sociales, y en realidad la Guerra Civil de 1891, que es un tema eminentemente político, también va a estar íntimamente relacionado con el proceso que está viviendo Chile en términos de todo lo que les he mencionado anteriormente, ¿ya? Esto que vemos acá en la imagen es una caricatura, son dos caricaturas del presidente que gobernaba en la época, hacia 1891, que es José Manuel Balmaceda, ¿ya? José Manuel Balmaceda fue el último presidente liberal y fue el último presidente del siglo XIX en Chile. Aparece en caricaturas justamente porque en su época fue un personaje muy controversial en términos políticos, por supuesto, ¿ya? José Manuel Balmaceda es liberal, por lo tanto durante la época conservadora y durante toda la época liberal abiertamente y públicamente manifestó ser un liberal de tomo y lomo, ¿sí? Entonces los principios que él defiende o que se supone que defendía estaban fundamentalmente relacionados con los mismos principios que los liberales buscaron defender a mitad del siglo XIX. Disminuir las facultades del Poder Ejecutivo, por ejemplo, disminuir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, en el proceso de secularización, y también aumentar la participación política de la ciudadanía, de la población en Chile. Principios que cualquier liberal en la época defendería, ¿ya? Sin embargo, por alguna razón, que son las que vamos a explicar de ahora en adelante, comenzó a transformarse en una figura política cada vez más controversial, a tal punto que en realidad su gestión de gobierno y su propio periodo de gobierno va a terminar en 1891 con una guerra civil, ¿ya? En la primera caricatura nosotros vemos que él está con la banda presidencial, que está siendo presionado, ¿verdad?, por una mano, y en el fondo lo que está en todos esos papelitos, ¿verdad?, dice promesas, 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 ¿ya? Hay algo que se le está cuestionando al presidente Balmaceda. Y en el otro lado, ¿verdad?, tenemos al personaje de Balmaceda, con toda la connotación histórica que eso significa, crucificado,
¿ya? Y ya vamos a entender un poco de qué se trata todo esto. ¿Ya? Claramente, Emilio, el parlamentarismo, que es un proceso del que vamos a hablar la próxima clase, va a ser la consecuencia fundamental que va a generar esta guerra civil. Pero nosotros hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en los antecedentes del proceso para la próxima clase, cuando hablemos de cuestión social y cuando hablemos de organización obrera, y podamos también hablar de la crisis del parlamentarismo, que tiene mucha más relación con estos procesos que con lo que vamos a señalar ahora, ¿ya? Pero claramente tiene que ver con eso. Entonces, lo primero que tenemos que entender en relación a la Guerra Civil de 1891 es que tiene causas que son económicas, pero tiene causas que también son políticas. Y la verdad es que existen distintas interpretaciones en relación a la guerra civil, porque como en toda guerra civil, al involucrar a personas de una misma nación, existen distintas visiones que son, por lo general, polarizadas. Por lo tanto, existen algunos historiadores que les dan más énfasis a la explicación o a las causas económicas, y existen otros historiadores que más bien se centran en asuntos meramente políticos, ¿ya? Nosotros vamos a revisar ambos porque para la PSU es importante que ustedes entiendan ambas visiones, ¿ya? Desde un punto de vista económico, la Guerra Civil de 1891 se explica porque el programa de gobierno del presidente José Manuel Balmaceda fue muy polémico en su época, ¿sí? Yo lo resumí, tiene varios puntos, pero yo los resumí en 3 puntos que me parece que son los más polémicos, ¿ya? Y que tiene que ver fundamentalmente, primero, con que el presidente Balmaceda señalaba que con toda la riqueza del salitre que el Estado había obtenido, por concepto de impuesto, había que hacer algo. A Balmaceda no le parecía el nivel de dependencia económica que la economía chilena tenía en relación al resto del mundo, y tampoco le parecía el nivel de dependencia económica que nuestra economía tenía en relación a los empresarios extranjeros. Por lo tanto, le parecía que había que reducirla, ¿ya? Y por eso dice reducir la dependencia económica de los capitales extranjeros, ¿ya? Ahora, cuando en su programa de gobierno él enuncia lo siguiente: hay que nacionalizar la riqueza del salitre. Cuando Balmaceda está diciendo que va a nacionalizar la riqueza del salitre, no quiero que lo confundan con la idea de estatizar la riqueza del salitre, ¿sí? Balmaceda no está señalando que es el Estado quien le va a quitar a los empresarios la explotación del salitre para encargarse él de esta explotación, porque eso sería estatizarlo. Sin embargo, lo que sí dice Balmaceda en su programa de gobierno es que quiere nacionalizar la riqueza del salitre, o sea, que la explotación del mineral no esté en manos de capitales extranjeros, sino más bien de capitales nacionales, ¿ya? Entiendan ustedes que Balmaceda es un presidente liberal. Por lo tanto, desde un punto de vista del liberalismo económico, estatizar una riqueza iría contra sus principios, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, él quiere nacionalizar la riqueza del salitre, no estatizarlo. Que finalmente la explotación del recurso quede en manos de capitales chilenos, empresarios chilenos y no extranjeros, en el entendido de que, en su opinión, eso disminuiría nuestra dependencia económica en relación a esos extranjeros, ¿ya? Y al resto del mundo también. Y por otro lado, iniciar un plan de industrialización nacional, y cuando se refiere a industrialización nacional, él señalaba lo siguiente: si Chile tiene tanto dinero en esta época, tenemos que entender que esta bonanza económica es pasajera y que por lo tanto cuando la demanda por el salitre disminuya, la economía chilena se va a ver eminentemente perjudicada. Por lo tanto, lo que podríamos hacer, señalaba él como proyecto, es invertir esa riqueza, ¿verdad?, en una posible industrialización, de manera tal que en un futuro lo que vendiéramos o lo que exportáramos como país no fueran materias primas, sino que en realidad pudieran ser productos más elaborados que de alguna manera iban a tener un valor en el mercado mucho mayor que el de una materia prima, y que una vez que se acabara la bonanza económica del salitre pudiéramos acudir, ¿cierto?, a una diversidad de posibles productos que exportar, ¿ya? Sí, efectivamente, ¿ya? En realidad la perfeccionó, porque ese camino hacia Valparaíso ya existía en esta época Maximiliano, ¿ya? Y es un proceso que habían iniciado los gobiernos conservadores, ¿ya? Por lo tanto, lo que se hace allí es modernizarlo, ¿ya? No es el primer presidente liberal, es el último presidente liberal, ¿ya? Recordemos que los presidentes liberales comenzaron a gobernar Chile a partir de 1861, ¿ya? Y es el último liberal del siglo XIX.
Entonces, como ustedes observan, estos 3 puntos del programa de gobierno del presidente Balmaceda van a generar cierta inquietud en ciertos grupos de la sociedad chilena, fundamentalmente de la oligarquía. ¿Ya? ¿Les parece un poco sospechoso este programa de gobierno? Porque en realidad esta oligarquía, como yo les señalaba antes, que está conformada por una parte por la tradicional aristocracia, pero por otro lado también por la burguesía, que se enriquece con esta riqueza del salitre, en realidad no le parece nada positivo que el presidente hable de la nacionalización de la riqueza del salitre. Tampoco les parece positivo la idea de la industrialización nacional, porque en realidad existen muchos vínculos, y esto nos puede parecer muy cercano a la realidad actual en Chile, porque existían muchos vínculos entre la aristocracia, o entre en realidad la oligarquía, y empresarios extranjeros. Del mismo modo que en esta época existían muchos vínculos entre políticos chilenos, ¿sí? Y también empresarios de la época chilenos y también empresarios extranjeros que claramente tienen inversiones en la explotación del salitre. Por lo tanto, como se dan cuenta, hay intereses que están cruzados y de alguna manera el interés político o estatal de Balmaceda, que él es un político, no es un empresario, van a empezar a chocar paulatinamente y van a empezar a generar ciertos roces con un grupo de la sociedad que es finalmente quien concentra la riqueza. Y ese choque fundamentalmente tiene que ver con que existen vínculos entre el mundo político, me estoy refiriendo a senadores, diputados de la época, que tienen vínculos con inversionistas extranjeros o también que tienen vínculos con inversionistas nacionales. ¿Se fijan? Por lo tanto, desde ese punto de vista, a muchos políticos, pero también a muchos empresarios, no les conviene o no les acomoda la idea que tiene Balmaceda de transformar esta economía chilena en una economía menos dependiente. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Como hay una clase oligárquica que también participa del Congreso, que también participa de las discusiones legislativas y que finalmente son quienes aprueban o no aprueban el programa de gobierno del presidente, van a empezar a obstruir legislativamente los proyectos del presidente. O sea, cada vez que el presidente envía un proyecto de ley, ¿cierto? Se van a generar largas discusiones que no van a terminar en nada, o se van a rechazar los proyectos, o se va a postergar su discusión. ¿Sí? Desde este punto de vista, entonces, esto va a empezar a ser una práctica cada vez más frecuente al interior del Congreso, pero ustedes tienen que entender también que desde un punto de vista económico y desde la interpretación económica que se hace de la guerra civil, esto tiene directa relación con la presión que inversionistas extranjeros, por ejemplo, el mismo Thomas North, del que ustedes hablaban anteriormente, ¿cierto? Este empresario extranjero inglés que comienza a presionar, ¿verdad?, a muchos políticos, senadores y diputados para que finalmente actúen desde una posición obstruccionista en el Congreso contra Balmaceda. ¿Por qué? Porque claramente su programa de gobierno no le acomoda a un empresario multimillonario en la época que se beneficia con la riqueza del salitre. Entonces, un Estado que está tratando de disminuir la dependencia de los capitales extranjeros perjudica a un empresario inglés como Thomas North, ¿cierto? Por lo tanto, desde este punto de vista, se va a empezar a mezclar lo económico, lo estrictamente económico, con las presiones políticas. Y desde ese punto de vista, entonces, el legislativo, o sea, senadores y diputados, lo que nosotros llamamos Congreso, va a empezar a tener relaciones cada vez más tensas con el Ejecutivo, que es el presidente y sus ministros, en este caso el presidente Balmaceda, justamente a propósito de las reacciones que va a generar su programa de gobierno. ¿Ya? Si se fijan desde un punto de vista económico, la explicación de la guerra civil tiene que ver con la riqueza del salitre y finalmente con quien controla la riqueza del salitre. ¿Ya? Quienes sostienen estas explicaciones económicas en general está asociado a interpretaciones historiográficas más bien marxistas que explican la mayoría de los procesos históricos desde un punto de vista económico. ¿Ya? Por lo tanto, como ustedes se pueden dar cuenta, esto no solo tiene que ver con temas políticos. O sea, un tema tan político como lo es la guerra civil, finalmente encuentra su explicación en un asunto que es económico. ¿Ya? Sí, ya nos vamos acercando a lo que va a ser el detonante. ¿Ya? ¿Qué pasa con la banca nacional?
a propósito de la pregunta de Sebastián, no entiendo muy bien tu pregunta, pero me imagino que se está refiriendo a... Ya, la siguiente pregunta es si se están generando préstamos. Por supuesto que sí, se generan préstamos en esta época, pero la verdad es que esa banca no está tan relacionada con el proceso del que estamos hablando ahora. ¿Ya? La banca en Chile comienza a desarrollarse hacia 1840, 1850, ¿ya? Entonces, como ya vemos, hay una primera explicación que es una explicación económica. Pero también vamos a tener una explicación desde corrientes historiográficas diferentes que van a postular que la guerra civil se obedece fundamentalmente a cuestiones políticas, ¿sí? Y eso que está señalado allí en el recuadro amarillo señala que el Congreso va a acusar frecuentemente al presidente de la República de intervencionismo y de autoritarismo. O sea, en el fondo, lo que va a ocurrir es que se va a acusar al presidente de no ser tan liberal como él decía que era. ¿Sí? Balmaceda participó abiertamente, por ejemplo, apoyando la aprobación de las leyes laicas y todas las reformas que se hicieron a la Constitución del 33 durante la época liberal, y la verdad es que a muchos liberales de su propio partido, ¿cierto? Y a muchos radicales también que son liberales de tendencia política, les parece que la forma en que el presidente ejerce su administración dista mucho de los principios liberales y en realidad se acerca, curiosamente, mucho más a la forma en cómo los conservadores ejercían el poder, o sea, de una manera autoritaria. Y lo acusan también de intervencionismo electoral, o sea, de querer influir las elecciones presidenciales para designar a su próximo sucesor, o sea, a quien iba a ocupar el cargo presidencial cuando él dejara este cargo. Porque recordemos que en esta época la reelección está prohibida, ¿ya? Por lo tanto, como ya les señalaba, claro, por un lado, el Ejecutivo, a propósito de lo que les decía anteriormente, que es el presidente, acusa al Poder Legislativo o acusa al Congreso de obstruir su labor presidencial. Como no están de acuerdo con mi programa de gobierno, no aprueban mis leyes y por lo tanto yo no puedo gobernar ni puedo cumplir el programa político y todas las promesas que le hice a la gente cuando asumí como presidente. Pero por otro lado, ¿verdad? El Legislativo al mismo tiempo acusa al presidente de tener una forma de actuar en política que es bastante autoritaria. Y eso va en contra del ideario liberal y también lo acusan, ¿cierto?, de intervencionismo liberal, de intervencionismo, que era algo que los liberales le criticaban a los conservadores a inicios del siglo XIX, ¿ya? ¿Tenemos la fusión liberal-conservadora? Por supuesto que sí. Esa se formó en 1861, Sebastián, pero se disolvió también, ¿ya? Y se disolvió durante el gobierno de José Joaquín Pérez entre el 61 y el 71, ¿ya? Por lo tanto ya no existe. Se formó ya, pero ya no existe. Entonces, en este contexto, fíjense que el Ejecutivo y el Legislativo, sea por razones políticas o sea por razones económicas, no pueden llegar a consenso. O sea, no se están llevando bien, están teniendo problemas y en realidad están entorpeciendo la labor uno del otro. Esto va a llegar al año 1890, finalmente cuando se genera el detonante. ¿Ya? Sabemos que la tensión viene desde mucho antes, que puede tener causas económicas o políticas, pero hay algo que va a detonar la guerra. Y a propósito de eso, alguno de ustedes ya lo mencionó anteriormente, y es que en el año 1890, todos los años, se tiene que discutir y aprobar en el Congreso el presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, para poder gobernar un presidente, en este caso en el año 1891, el Estado necesita contar con el presupuesto suficiente, pero eso se tiene que discutir en el Congreso. Entonces, un presidente no puede comenzar a gobernar, en este caso, por ejemplo, en 1891, sin que el presupuesto económico para ese año haya sido aprobado por el Congreso. En este sentido, entonces, y ya que existen estos roces que van increciendo, por supuesto, entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que el Congreso, Poder Legislativo, decide no aprobar el presupuesto del año 1891. Esto significa, en otras palabras, que si comienza enero de 1891 y el presupuesto no está aprobado, entonces el presidente no va a poder gobernar. Desde este punto de vista, entonces, lo que hace el presidente de la República, porque esto es algo que no se había producido nunca antes en la historia de Chile, por lo tanto, nadie sabía mucho cómo actuar frente a esta situación, ¿sí? Y lo que hace el presidente Balmaceda, que es bastante inusual igual en la época, pero que produjo una reacción muy potente por parte del Legislativo, es que él dice, bueno,
Si ustedes no me aprueban la ley para 1891, entonces lo que yo voy a hacer es mantener vigente la ley del año anterior, o sea, la ley que ustedes aprobaron para 1890. Como aprobaron la de 1890, entonces yo la voy a extender en el tiempo, ¿cierto? Y para el año 1891 va a regir exactamente el mismo presupuesto que se rigió para 1890. Ahora, el problema de esto es que el Congreso consideró que eso que hizo el presidente atentaba contra los principios básicos constitucionales, o sea que el presidente de la República estaba extralimitándose en relación a las funciones que la Constitución le entregaba. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba haciendo algo ilegal, inconstitucional, y por lo tanto procede en su facultad como Congreso a destituirlo de su cargo. Obviamente, desde el otro lado, el presidente, el Poder Ejecutivo, señala que acá no hay ninguna actuación ilegal y que justamente la decisión que él ha tomado de prorrogar la ley del año anterior responde más bien a la negativa del Congreso de aprobarle la ley de presupuesto para el año 1891 y que en realidad todo este problema se solucionaría si el Congreso no hubiese tomado esta posición obstruccionista en relación a lo que él quería. Porque, decía Balmaceda, esto no se trataba de la ley de presupuesto, en realidad tenía que ver fundamentalmente con su programa de gobierno y cómo entonces estaban tratando de presionarlo desde la aprobación de la ley de presupuesto de 1891. Finalmente, lo que va a hacer Balmaceda desde su posición como presidente es disolver el Congreso o finalmente emitir una orden de disolución del Congreso y de cierre del Congreso. Entonces, como ustedes ven, vamos a tener a los dos poderes del Estado enfrentándose directamente porque el Congreso no considera como válido al presidente Balmaceda y por lo tanto lo destituye, pero por otro lado el presidente Balmaceda no toma en consideración lo que el Congreso acaba de señalar, ¿cierto? Sigue asumiendo como presidente, señala que él sigue siendo presidente de la República y al mismo tiempo, ¿verdad?, señala que el Congreso debe ser cerrado y lo disuelve. Entonces, ¿de qué manera podrían conciliarse estas dos posiciones que, como vemos, están absolutamente polarizadas? ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que el Congreso se va a trasladar de manera temporal a Iquique, lo que tiene bastante sentido, ¿ya? Porque va a formar un gobierno paralelo, obviamente encabezado por el Congreso mismo, en Iquique, y la verdad es que Iquique es un lugar bastante simbólico porque está cercano a todos los territorios donde existe la riqueza salitrera. Por lo tanto, no es menor la señal política y simbólica que se está entregando, ¿ya? Y por otro lado, efectivamente, como señala Sebastián, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas también se van a dividir, porque por una parte, ¿cierto?, el ejército, que son las fuerzas de tierra, ¿no?, se van a constituir del lado del presidente, del Poder Ejecutivo, y por otro lado la Armada, ¿cierto?, que son las fuerzas de mar, por supuesto, se van a quedar del lado del Congreso. Entonces tenemos un país absolutamente dividido porque no solo tenemos un problema entre el Congreso y el presidente, sino que también las mismas Fuerzas Armadas están divididas y esto entonces paulatinamente va a empezar a traspasar las distintas capas sociales de nuestro país y que en definitiva va a detonar en 1891 una guerra civil. ¿Se fijan o no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender de esto es que la última guerra civil que hubo en Chile en esta época, en el siglo XIX, fue en 1829, con la batalla del Ircay, ¿cierto?, donde ganaron los conservadores. Termina el siglo y tenemos otra guerra civil que indirectamente tiene que ver con la riqueza del salitre y con el programa de gobierno. En el fondo, lo que se está enfrentando acá son dos posiciones absolutamente diferentes de cómo queremos tener un país y de cómo queremos desarrollar un país. Porque claramente los miembros del Congreso no tienen la misma opinión que el presidente Balmaceda. Y más allá de que podamos estar de acuerdo con uno u otro, lo cierto es que ellos en esta época no se pueden poner de acuerdo. Y no se pueden poner de acuerdo y sus posiciones son tan irreconciliables al punto de que consideran que la única forma de resolverlo es a través de una guerra civil. Entonces, cuando llegamos a las armas y al enfrentamiento militar entre compatriotas, es porque el conflicto es grave. ¿Se fijan? Y esta guerra produjo no cientos, sino que miles de muertos. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos el desenlace de la guerra, ¿sí? Y entendemos que el desenlace de la guerra es que Balmaceda termina asilándose en la embajada de Argentina
que es el lugar donde escribe su testamento político y se suicida. Y se suicida también en un gesto simbólico el último día hábil de su mandato presidencial, dándole una señal al Congreso y señalándoles que nadie lo va a sacar a él de su puesto de gobierno como presidente, sino que él va a terminar hasta el último de sus días. Termina, por otro lado, con un Congreso victorioso, si lo miramos desde su lugar, porque claramente hay un presidente que se suicida y eso es una señal política muy potente. ¿Sí? Y terminamos también con un gobierno que acaba en 1891, ¿verdad? Con un Congreso que va a tener una forma de entender el poder y una visión que va a ser la vencedora también. O sea, el programa político de Balmaceda finalmente no triunfa. Lo que va a triunfar es más bien la visión que la oligarquía en esta época tenía y que muchos senadores y diputados en el Congreso, en el Poder Legislativo, compartían en relación a cómo organizar este país. ¿Se fijan? Entonces, no es solamente que la guerra civil la gane el Congreso, que pierda Balmaceda, que Balmaceda se muera, se suicide. Ese no es el tema. El tema en cuestión es que, en conjunto con ganar el Congreso o ganarle a este presidente Balmaceda, lo que va a ganar también es una visión de país particular que no es menor, porque si nosotros observamos, y se los dije en minutos anteriores, cuando a principios del siglo XX estallen los conflictos sociales en Chile, eso va a estar directamente relacionado con esta forma de gobernar y con esta forma de entender el país que ese Congreso tenía, que es una forma que no se ocupa de los problemas reales de la gente y que va a ser un Congreso que va a estar absolutamente desconectado de las necesidades de la población y que en realidad, como consecuencia de esta bonanza económica, va a estar más bien preocupada de enriquecerse y de gobernar para sí mismos, ¿ya? Acentuando todavía aún más esta tendencia oligárquica, ¿ya? Esta tendencia a una estricta diferenciación social, a ostentar de lujo, por una parte, mientras hay una parte mayoritaria de la población que vivía en la absoluta precariedad y pobreza en esta época, aun cuando esos que vivían en la precarización y en la pobreza eran quienes generaban la riqueza de estos otros que vivían sentados y muy cómodos en sus sillones desde la administración del gobierno y que finalmente controlaban el poder político, el poder económico y que gobernaban para sí mismos. ¿Ya? Esta caricatura que yo puse acá tiene que ver fundamentalmente con lo que decía Emilio hace un ratito atrás y que tiene que ver con las consecuencias de la guerra civil. Yo le respondí a Emilio delante que cuando hablamos de esta consecuencia, más que consecuencias, yo diría que hay una consecuencia, ¿ya? Y esa consecuencia tiene que ver fundamentalmente con que la forma de interpretar la Constitución de 1833 de ahora en adelante va a ser mucho menos presidencialista y va a ser mucho más parlamentarista, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener un Congreso ahora que acaba de derrotar a un poder ejecutivo fuerte y que se va a sentir muy fuerte como Congreso. Por lo tanto, la caricatura alude a este proceso en cómo hay un presidente de la República. Fíjense, si nosotros observamos el primero de la caricatura, ya, porque estas son varias caricaturas, en cómo el presidente o el poder del presidente de la República va ascendiendo a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Y luego llegamos a un presidente que tiene la máxima altura, ¿cierto? Que en este caso sería Balmaceda, lo reconocemos por el bigote, ¿no? En la caricatura. Y cómo a partir de ese presidente que es Balmaceda y que de alguna manera representa la guerra civil, representa la pérdida del Ejecutivo en la guerra civil, finalmente ese presidente va a ir disminuyendo en tamaño, porque en la época que vamos a revisar a continuación, ¿cierto? En la próxima clase, este presidente ya no va a ser un presidente autoritario, ya no va a ser un presidente que va a concentrar grandes facultades, ¿sí? Sino que en realidad va a ser un presidente que algunos van a llamar en esta época que va a ser más bien un títere del Congreso. Y un Congreso que se siente todopoderoso porque ganó la guerra civil, por supuesto, y finalmente son los vencedores los que dicen o pactan cómo se van a hacer las cosas una vez que ganan la batalla. Desde ese punto de vista, entonces, a propósito de lo que decía anteriormente Emilio, claro, el parlamentarismo va a ser la principal consecuencia de la guerra civil, y no es porque en Chile se implante el sistema parlamentario, sino porque el Congreso, desde esta posición todopoderosa en la que se instala después de ganar la guerra, empieza a interpretar la Constitución de 1833 de una manera más parlamentaria, o sea, tomando aquellos artículos de la Constitución que son más favorables y que le dan más poder al poder legislativo, o sea, al Congreso,
¿Ya? Justamente haciendo uso, por ejemplo, de temas, lo vamos a revisar la próxima clase en profundidad, como la rotativa ministerial, como el retardo eterno en las discusiones de las leyes, como las interpelaciones parlamentarias, por ejemplo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, claro, la guerra civil fue un proceso eminentemente complejo. ¿Ya? Sí, asume Jorge Montt. Emilio está súper bien informado en relación a la PCU, espero que te vaya súper bien, porque claro, Jorge Montt es el que va a asumir a continuación de José Manuel Balmaceda. ¿Ya? Sebastián, no, todavía no vamos a hablar de la encíclica Rerum Novarum, porque lo vamos a abordar desde la cuestión social y eso lo vamos a revisar la próxima clase. ¿Ya? Después de la guerra, como te dice Emilio Javiera, asume Jorge Montt y Alessandri es un presidente que va a gobernar un poquito después, hacia 1920. ¿Ya? Por lo tanto, todavía no vamos a revisar su participación en estos procesos históricos. ¿Ya? Sí, de mi conocimiento, claro, el primero que se suicidó fue Balmaceda Cari. ¿Ya? Lo que quiero hacer ahora es responder, yo sé que estamos pasados en la hora, pero quiero al menos que respondamos 2 ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan tener más o menos claridad en relación a esto, ¿ya? Entonces el primer ejercicio dice lo siguiente: la explotación de la riqueza salitrera en Chile, con posterioridad a la Guerra del Pacífico, estimuló diversas áreas de la economía nacional. Entre otros aspectos, ¿qué repercusión trajo dicha explotación para el Estado? Letra A, la nacionalización de las compañías mineras. Letra B, el incremento del aparataje de la administración pública. Letra C, la disminución de la dependencia de los mercados externos. Letra D, la reducción de los conflictos sociales ligados al mundo obrero. Letra E, la implementación paulatina del modelo ICI en Chile. Entonces les voy a dar un par de minutitos para que ustedes lo puedan pensar y puedan pensar en la respuesta correcta. ¿Ya? Alessandri y Javiera, sí, efectivamente, está en 2 periodos, ¿ya? Va a estar en los 20 y también va a estar en los años 30. Veo que la mayoría de ustedes se inclina por la letra B, ¿ya? Y si lo revisamos, efectivamente, pusieron mucha atención en esta clase, son secos, chicos y chicas, porque claramente la respuesta correcta es la letra B, ¿ya? Si ustedes se fijan en el resto de las alternativas, por ejemplo, en el caso de la E, el modelo ICI es un proceso que se va a dar mucho más con posterioridad. Estamos hablando de los años 40 en Chile. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el proceso del que estamos hablando. Y en el caso de la A, la C y la D, son procesos que están más bien asociados al proyecto de Balmaceda, pero que no se cumplieron en la práctica, porque como ya vimos, a propósito de la guerra civil, el Congreso entorpeció de tal manera este programa de gobierno que nunca pudo llevarse a cabo. Veamos otra. Fíjense acá, dice: como consecuencia del inicio del ciclo salitrero, se produjeron en Chile diversos cambios en materia económica y social. En relación a esta última, o sea, en términos sociales, ¿ya? Podemos observar, número 1, la acentuación de las tendencias plutocráticas. Número 2, el fuerte crecimiento de la clase media. Número 3, la paulatina proletarización de los grupos populares. Y les voy a dar, ¿cierto?, unos minutos para que ustedes lo puedan responder, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de plutocrático, tiene que ver con el enriquecimiento, ¿ya? Cada vez que hablemos de tendencias plutocráticas, nos referimos al enriquecimiento, a la acumulación de dinero, ¿ya? Por lo tanto, si dijéramos plutocracia, estaríamos hablando de gente que tiene mucho dinero y que concentra mucho poder económico, ¿ya? Ya, algunos dicen la C. ¿Qué dice el resto en relación a la pregunta? 1, 2 y 3. Solo 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, o 1, 2 y 3, ¿ya? Ya, algunos dicen la C, Claudia dice la E. Y entonces vamos a revisar. Maxi dice la D. Y aquí tenemos, ¿verdad?, diferencias en relación a cuál es la alternativa correcta. Exactamente. La plutocracia tiene que ver con que quienes gobiernan son además quienes concentran el poder económico. Los más ricos, por así decirlo, ¿ya? Los que tienen más dinero. La respuesta correcta es la letra C. ¿Ya? Fíjense, la acentuación de tendencias plutocráticas por supuesto que es correcto, porque como ya habíamos señalado, esta oligarquía concentra no solo el poder político, ¿cierto?, sino que también el poder económico, ¿ya? Es la número 3, porque obviamente cuando yo hablo de proletarización me estoy refiriendo a cómo la forma de vida de un grupo de la población se va a empezar a precarizar, o sea, van a vivir cada vez peor, ¿cierto? Lo que repetí largamente cuando decía que a pesar de que ellos producían la riqueza de este país, eso no se veía retribuido de vuelta en la forma en cómo vivían ni tampoco en su salario, a aquellos a los que les pagaban salario.
Y en el caso de la número 2 es incorrecta porque lo que yo les señalé es que la clase media, ¿ya? Está recién en esta época comenzando a aparecer. Por lo tanto, yo no podría hablar de un fuerte crecimiento de la clase media, sino más bien de un desarrollo incipiente de la clase media, ¿ya? La clase media se va a consolidar durante el siglo XX, ¿ya? Pero a fines del siglo XIX, en realidad lo que vamos a tener es una clase media que está recién comenzando a hacer su aparición en los espacios públicos y también en la participación política. Por lo tanto, la letra C es la correcta, ¿ya? Les voy a dejar el último ejercicio para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Y lo que quiero hacer ahora, mientras ustedes... ¿es en el periodo entre guerras? Sí, pero fundamentalmente durante las primeras décadas del siglo XX también, Javiera, ¿ya? Pero sí, es una muy buena acotación, ¿ya? Es ahí donde fundamentalmente se va a consolidar y se va a consolidar de tal manera que incluso va a llegar a la presidencia de la República. Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Perteneciente a la clase media, va a llegar a la presidencia de la República y va a consolidar este proceso de crecimiento de la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Mientras ustedes piensan si tienen alguna duda, yo voy a hacer una síntesis de la clase de hoy, ¿ya? Y voy a señalar lo siguiente, ¿verdad? Dice allí, la incorporación de los territorios en el norte de Chile trajeron una serie de cambios al interior del país, ¿ya? Me doy cuenta que se ve nuestra silla, ¿ya? Y la vamos a sacar. Y dice, en términos demográficos va a implicar la acelerada migración campo-ciudad porque fue uno de los cambios más notorios, ¿ya? En términos económicos va a significar la explotación y exportación del salitre, que se transformó en el eje del crecimiento económico nacional. Aun cuando el Estado no era quien lo explotaba directamente, al menos el 50% de sus ganancias se generaba por concepto de impuesto al mineral. El ciclo salitrero no alteró la calidad de economía dependiente y monoexportadora de Chile, ¿ya? Porque recordemos que tiene Chile un modelo económico exportador, ¿ya? O de crecimiento hacia afuera. En términos sociales, observamos una acentuación de las tendencias plutocráticas, a propósito de lo que señalaba Javiera, de un grupo minoritario de la población, al mismo tiempo que la precarización en el modo de vida de otro grupo mayoritario. Chile era, a fines del siglo XIX, un país de enormes contrastes, como nosotros lo pudimos apreciar durante las preguntas anteriores, ¿ya? Sí, por supuesto que es un distractor, Javier, la letra E. Siguiente, dice, en una proyección hacia el siglo XX, la cuestión social evidenciará estos profundos contrastes, al mismo tiempo que generará una profunda crisis que derivará en una serie de manifestaciones por parte de la clase trabajadora, que es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿ya? En lo inmediato, la riqueza derivada del salitre también provocó indirectamente una guerra civil, que enfrentó desde un punto de vista político al poder ejecutivo y al poder legislativo, pero desde una mirada más económica, las diferentes visiones en relación al modelo económico que Chile debía tener. El proyecto de Balmaceda, ¿cierto?, con la postura de la burguesía y los miembros del Congreso. Los intereses económicos de los grupos burgueses no coincidían necesariamente con los del Estado ni con los de los grupos menos privilegiados, la clase media y la clase obrera. Y esto es lo que a mí más me interesa que ustedes puedan reflexionar en torno a este proceso de fin de siglo, ¿ya? El siglo XIX termina de manera crítica y confusa, ¿sí? El siglo XX, o sea, la celebración del centenario, que vamos a revisar en la próxima clase, responde también a esta sensación de crisis y de confusión, no entendiendo muy bien esto, ¿ya? Un país con una riqueza nunca antes vista en su historia, pero afectado por una guerra civil, que enfrenta a compatriotas, a personas de una misma nación, y una nación en que la riqueza no alcanza para todos y todas, sino que están concentrados en una parte de la población, ¿ya? Entonces es curioso ver cómo, en términos económicos, hay mucha prosperidad, pero en términos sociales y políticos se vive una profunda crisis, que va a estallar, por supuesto, en el siglo XX, ¿ya? Voy a responder ahora algunas de sus preguntas. No hablamos del Estrecho de Magallanes porque, como les decía al inicio de la clase, a Javiera también, vamos a vincular ese contenido con otro que vamos a ver más adelante, ¿ya? La clase pasada revisamos la guerra por el salitre y también revisamos el proceso de colonización y ocupación de la Araucanía, ¿ya?
¿Qué otro mineral trabajaba Chile en esta época? Tenemos el carbón, tenemos el salitre y también tenemos el cobre. Pero en el caso del cobre de manera incipiente porque la demanda internacional por el mineral todavía no es tan alta como lo va a ser durante el siglo XX. ¿Ya? En el caso del guano, claro, no es considerado mineral, pero claramente como es un fertilizante natural se exportaba también a Europa. Obviamente esa exportación se empezó a suspender y empezó a disminuir en la medida en que comienza la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto se empieza a exportar más salitre y menos guano, ¿ya? Ahora, con esta síntesis que yo acabo de hacer, espero que les haya quedado súper claro. Nos extendimos bastante en el tiempo en relación a nuestra clase. Si tienen alguna duda, consulta, también pueden dejarla en los comentarios cuando esta clase sea subida a YouTube, ¿ya? Y sin nada más que decirles por ahora y habiendo respondido sus dudas, esperando haberles aclarado más o menos en términos generales el contenido de esta clase, los dejo invitados para el próximo miércoles entre las 6 y las 7 de la tarde para que revisemos efectivamente la cuestión social, el parlamentarismo, el principal desarrollo y el surgimiento de los primeros movimientos obreros y las principales tendencias políticas que se dieron al interior de este movimiento obrero, para que podamos en definitiva entender las consecuencias que este Chile finisecular provocó a inicios del siglo XX, ¿ya? Y que finalmente cómo este siglo XIX crítico y confuso hacia 1920 va a estallar y va a estallar en una manera notablemente visible, tanto así que va a modificar sustancialmente la estructura política y social en Chile, ¿ya? Así que los dejo a todos invitados e invitadas para la próxima clase. Les agradezco su enorme participación en la clase del día de hoy, todos sus aportes. Los dejo invitados, como ya digo, que tengan una linda tarde, una mejor semana y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.